Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga en este día jueves 15, donde estamos escudriñando la carta universal de Judas. Y en este día vamos a hablar sobre el propósito, ¿ya? El propósito, hacia dónde apunta Judas, el propósito de esta carta. Y, y en realidad es que vamos a entrar a escudriñar, ¿ya? eh, Cómo Judas, este siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ahora nos muestra la razón por qué tuvo que escribir esta carta, ¿ya? Bueno, todas las cosas siempre tienen un propósito y, y debemos considerar que cuando Dios permite las cosas es por algo, ¿m? Es por algo. Escuchábamos una frase ahí con mi esposa de una solicitud de oración por Cuba, donde el pastor decía debemos tener un clamor a Dios, dice, por esta nación, pero dejamos el resultado en las manos de Dios. Nosotros clamamos a Dios pidiendo su intervención y dejamos en sus manos el resultado de la oración. Nos gustó esa frase, así que vamos a orar al Señor antes de leer y darle gracias al Señor y poner ahí delante del Señor todas las necesidades y las peticiones de este día. Amén. Padre, gracias le damos. Señor, primero que todo lo que vamos a decir es gracias. Gracias por su amor incondicional. Gracias por su bondad y por su misericordia. Gracias por sus bendiciones. Y Señor, gracias porque usted atiende la oración. Gracias porque podemos elevar nuestra voz y pedir por lo que está pasando, Señor, en medio de los hermanos de la congregación. Pedimos por los que están enfermos, Señor, para que usted haga sanidad sobre ellos. Oramos por los que están hospitalizados, Señor, para que usted haga una restauración en la salud, Señor, en los organismos que están allí complicados, Señor. Oramos para que sea usted el que haga misericordia. Y nuestro clamor es, Señor, por aquellos que están aún desahuciados, para que usted, Señor, haga un milagro. Y nosotros pedimos, Señor, que usted lo haga, pero a usted le dejamos el resultado. Oramos por los que están haciendo exámenes, por los que están así teniendo estos controles de salud o están buscando un diagnóstico, Señor, para que usted responda de acuerdo a lo que uno encuentra, Señor, allí que puedan tener. Y queremos que usted, Señor, es que tome el control en todas las situaciones de salud, en todas las situaciones de dificultades económicas, laborales, familiares, Señor, para que usted fortalezca la fe de aquellos que están mirando, Señor, que usted actúe conforme a sus propósitos. Señor, oramos para que usted nos dirija cuando estamos escudriñando su palabra, para que el Espíritu Santo sea el que nos encamine, Señor, en la palabra y haga usted su voluntad. Ponemos en oración, Señor, todas las cosas, vemos con expectativa lo que está pasando en el mundo entero, en cada continente, Señor, donde vemos que estamos viviendo tiempos finales. Por eso prepare, Señor, prepare nuestro corazón. Señor, que nuestro oído esté atento y que estemos vigilantes, Señor, de los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Padre Celestial. Bendíganos, Señor, por medio de su palabra y ayúdenos a hacer su voluntad en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer, mis hermanos, esta palabra que es Judas, los versículos 3 y 4. Amén. Versículos 3 y 4. Y aquí, mire, voy a poner la, la versión de la Reina Valera, que es la que acostumbramos a leer, y luego voy a abrir ahí al ladito la Dios habla hoy, para tener una traducción con una versión más actual, ¿ya? Bueno, la palabra del Señor dice así: Judas, ya tiene un solo capítulo, el versículo 3 y el versículo 4 ahora. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La Dios habla hoy lo traduce de esta manera. Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas quienes las escrituras ya habían señalado desde mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor, Jesucristo. ¿Sabe? Miraba yo estas expresiones ya que aparecen aquí. Y lo primero me doy cuenta que Judas dice por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Y la verdad, mis hermanos, es que debemos considerar que Judas con mucha sinceridad, habla de lo que él quería escribir, ¿m? Sobre las bendiciones de la salvación, esta común salvación que todos tenemos ahora y que todos gustamos. Y, y, y sabe, tenía la solicitud de hacer esto, pero, pero hubo un cambio de rumbo, porque él eh, se encontró con un problema mortal para la iglesia, un problema mortal. ¿Ya? Por eso él hace este cambio, dice yo quería hablarles sobre la común salvación, pero sigue la frase, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe. ¿Sabe? Ahí un cambio de rumbo, me ha sido necesario. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, cambios de rumbo, esta dirección sutil que el Espíritu Santo de repente lo lleva a otro lado. Yo no sé si usted ha sentido esos cambios ya que da el Espíritu Santo cuando usted a veces está pensando de una forma, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, o voy a hablar este tema con este hermano, voy a conversar de esto, y de pronto, sin darse cuenta, empieza a irse todo hacia otro lado. Cuando usted está pensando en hacerlo de esta manera, ya sea en alguna conversación o en alguna predicación. Yo sé que a más de alguno le ha pasado que tiene su bosquejo hecho, que tiene su diagrama de cómo va a hacerlo y de repente se da cuenta que lo que tiene escrito queda de lado y el mensaje se va por otro lado y después las personas mamás le dicen, oiga, justo yo quería escuchar. Y usted dice, y eso ni siquiera lo tenía anotado. Muchas veces yo, oiga, infinidad de testimonios respecto a esto, respecto a hermanos que les ha sucedido. eh, Recuerdo en una ocasión en la iglesia de Valparaíso, estaba allí eh, eh, conversando, ahí había una reunión de adolescentes, estaba terminando la escuela dominical y los adolescentes tenían una culminación diferente y estábamos esperando, nosotros estábamos allí ayudando. eh, Como consejero un poco de los jóvenes, estaba conversando con Víctor Beroíza, estaba mi esposa, creo, también allí. Estábamos conversando y estaba predicando adentro la hermana Mónica Arancibia. No recuerdo en realidad el tema que estaba dando, pero eh, de pronto ella hace la parte final, vamos a orar, oremos, y ella sale de donde estábamos y dice, el Espíritu Santo me dijo que orara por bautismo del Espíritu Santo, así que por favor, vamos a orar. Y recuerdo que Víctor le dice, si el Señor te dijo, porque dijo, ella predicó de otra cosa y cuando hizo el llamado estaba en otro enfoque y de pronto el Señor le dice, ora por bautismo del Espíritu Santo. Y Víctor le dice, si el Señor te dijo a ti, hazlo tú. Y ella quedó ahí y Víctor le dijo, porque a ti te dio la responsabilidad.
nosotros podemos ayudarte. Y recuerdo que entramos detrásito de ella y ella empezó a orar por los adolescentes y recuerdo que de pronto ahí empiezan a recibir bautismo del Espíritu Santo. Es cuando el Señor dice, yo quiero hacer esto, aunque yo tengo el esquema hecho para esto. En una ocasión, eh, estando en Valparaíso, me invitan a predicar a la iglesia que está ahí en el Cerro Mariposa, creo que es la iglesia La Torre. Le llamamos la iglesia de La Torre. Y en ese tiempo me invitan a un culto a predicar y yo obviamente como hasta ahora haciendo un bosquejo y me acuerdo que la predicación era sobre Ezequiel, ese que está en el capítulo 36, que habla, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas las inmundicias y luego dice y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, creo que así es como sale, y haré que anden en mis estatutos y en mis preceptos y pongan por obra, eh, más o menos esa era la lectura bíblica, yo tenía hecho el bosquejo. Y mientras yo estaba leyendo esto, ya, estaba leyendo ahí Ezequiel, estaba leyendo el pasaje que iba a predicar, eh, había estado en la alabanza el hermano Eric, un hermano ahí colorín de Valparaíso con el grupo, y estaba la iglesia y los hermanos, y de pronto yo estoy leyendo y empiezo a sentir una especie de quebrantamiento, de un llanto, y yo estaba leyendo tratando de controlarme para no quebrarme delante de los hermanos. eh, y de pronto me doy cuenta que los hermanos de la congregación estaban llorando. ¿Sabe? Yo estaba solo leyendo, no estaba haciendo nada más que eso. Y hermanos empezaron a llorar y empezaron a quebrantarse. Y le digo, o sea, el bosquejo, la predicación, lo que tenía pensado decir, nada, 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 nada. En resumen, no podía hablar, los hermanos ahí, unos con las manos en alto, y lo único que se me ocurrió decirle al hermano Eric que pasara adelante y se puso a tocar la guitarra y cantar una alabanza, mientras empezábamos a orar unos por otros. Este en realidad es cuando Dios cambia el rumbo. Y recuerdo que el bosquejo quedó ahí. Y una vez después lo prediqué en los jóvenes en Valparaíso, pero pensando que iba a pasar igual. Y no pasó absolutamente nada, porque en ese lugar y en ese momento el Espíritu Santo quería eso. Eh, y esto es bueno tener la sensibilidad de poder saber, ¿ya? De poder saber. Entonces, Judas tenía una intención, escribir sobre la salvación, nuestra común salvación, pero, pero se le hizo necesario escribir respecto a contender ardientemente, ardientemente por la fe. Este problema ya que tenía la iglesia, escribir y exhortarle que contendáis ardientemente la fe. ¿Sabe? Se da cuenta que hay una crisis que se presenta por los falsos maestros que emplean mal la gracia y la transforman en libertinaje. Entonces dice, no, hay que defender la fe en esto. Ahora, ¿será la única vez que se insta a luchar o a combatir por la fe? Y sabe, la verdad es que no, no. Pablo le había escrito a la iglesia de Filipo y en el 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu y fíjese, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y ahí Pablo les dice a esta iglesia, o cuando le habla a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6:12, donde le dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Esa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. En segunda de Timoteo, Pablo mismo dice, he peleado la buena batalla.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Se da cuenta? Eh, cuando, lo que está pasando, ¿ya? Lo que está pasando ahí en ese tiempo y lo que está pasando en este tiempo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, en este tiempo también es necesario. ¿Por qué? Porque yo debo decirle, eh, hay que combatir por la fe también en este tiempo. Sí, la pregunta dice, ¿será necesario en este tiempo combatir por la fe? Y usted me dirá sí o no, sí o no. Pero yo debo decirle que en forma paulatina y progresiva se ha tratado de sacar a Dios de todo lo relacionado con el hombre, ¿ya? Se ha tratado de apartar a Dios, ¿ya? De todo lo relacionado con lo que el hombre está haciendo, porque el hombre, ahora el progresismo, está mostrando que puede solito hacer las cosas y han ido de a poco. Mire, yo así busqué tres noticias para que usted se dé cuenta de lo que está pasando en este tiempo. Por ejemplo, en abril del 2013, las Naciones Unidas hicieron una declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones. ¿Ya? Esto viene por un documento que les molestaba mucho, que estaba hecho en el año 81, ¿ya? Y que ellos querían actualizarlo de acuerdo a los nuevos tiempos. Y esta declaración de las Naciones Unidas, recuerde que las Naciones Unidas vienen a ser como un ente que viene a fiscalizar. Los gobiernos firman un acuerdo para cumplir todo lo que las Naciones Unidas van determinando, y en esta declaración ponen esta advertencia. Es un documento larguísimo, ¿ya? Pero entre todas esas palabras, en este título y en el resumen, si usted alguna vez lo encuentra, lo va a leer y se va a dar cuenta de esta eliminación, ¿ya? De toda esta forma. ¿Ya? Esto fue en el 2013. Fíjese lo que pasó en octubre del 2016. Se presenta un proyecto acá en Chile que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para suprimir la invocación a Dios en la apertura de las sesiones de sala. Sí, porque en la sala del Congreso se debía, según el reglamento, decía, el presidente de la Cámara tocará la campanilla y dirá, se abre la sesión en el nombre de Dios. Y a algunos diputados no les gustó porque encontró que era una imposición de algo que ellos no querían, e invocar a Dios al inicio. Así que presentaron un proyecto y cambiar la frase se abre la sesión en nombre de Dios por se abre la sesión en representación del pueblo de Chile, se abre la sesión, ¿ya? Fíjese cómo de esta forma, ¿ya? Se presentó este proyecto. Bueno, desde el año 2016. En el 2019 se puso de nuevo en tabla porque no tenía carácter de urgencia y la última actualización del reglamento de la Cámara hasta este momento aún no cambiaban la frase en nombre de Dios se abre la sesión. Aún no la han podido, pero es lo que quieren. Entonces, fíjense cómo estas cosas van mostrando que el hombre quiere apartarse, ya apartarse, sacar a Dios. Algo más cercano todavía, le voy a decir algo más cercano y que no está en un edificio gubernamental, no está en las Naciones Unidas, no, en la propia casa. Sí, en abril del 2021, este año, hace 3 meses atrás, en una clase, quinto básico, online. ¿Sabe? Estaba en la casa nuestra el Ángelo, en quinto básico. Nosotros ahí le poníamos el computador para que estuviera haciendo las clases ahí desde el colegio que está ahí en Reñaca. Y estaban justamente en la clase de sociedad, creo que se llamaba. Y la profesora habla sobre lo que son los mitos y las leyendas, ¿ya? Lo que se estaba enseñando ahí en el libro de quinto básico.
Y mi esposa estaba ahí escuchando lo que estaban hablando porque no se ponía audífonos, sino que para que uno pudiera escuchar. Y la profesora empezó a hablar de lo que son los mitos, la mitología, y dentro de todo habla y dice un mito antropológico que narra la aparición del ser humano, que puede ser creado a partir de cualquier materia viva, una planta, un animal inerte, polvo, lodo, arcilla. Los dioses enseñan a vivir sobre la tierra, y el mito más grande que hay en la humanidad, dice, es el mito de Adán y Eva. ¿Qué le parece? El mito de Adán y Eva. Y mi esposa, que estaba ahí, queda mirando al ángelo como diciendo, no. El mito de Adán y Eva. Luego, bueno, yo tomé este extracto del libro ahí, o sea, lo busqué en internet en realidad, y el otro mito, morales, explica la existencia del bien y del mal, y dan como ejemplo de mito o de leyenda el mito de Caín y de Abel. ¿Qué le parece? El mito de Caín y Abel. Y ahí usted se da cuenta que que se está enseñando allí a los niños sobre esta situación. Entonces, el combatir en este tiempo por la fe es un acto que también debe estar en nosotros. Por eso usted debe estar atento, atenta, hermano. Acompaña a su hijo cuando esté en clases online, no esté ahí al lado, porque es difícil que pueda estar al lado todo el día, pero trate de escuchar lo que le están enseñando. Trate de cuidar la mente de su hijo. No lo deje solo ahí, que le enseñen cualquier cosa, porque si Dios le dio la oportunidad que su hijo esté en su casa aprendiendo, es para que usted también esté allí atenta, para que cuide lo que él cree y usted esté con él. Converse con él respecto a lo que usted cree. Converse. Dígale lo que usted cree, dígale lo que usted sabe de las escrituras, porque cuando llegue la profesora y le enseñe, él va a decir, pero mi papá me enseñó esto otro, pero mi papá cree, porque recuerde que él va a tener el modelo que usted le esté dando, ¿ah? Y Dios le está dando la oportunidad que usted esté allí sembrando la palabra del Señor. No lo deje ahí solo con el celular, tómelo aunque sea un rato en el día y háblele de su fe, de lo que usted cree, ¿ya? Mientras es chico tiene todavía la posibilidad. Cuando ya son grandes, guailón, a lo mejor le va a costar más hablar, pero a veces se puede, ahí a la hora de 11, tocar un tema bíblico, ¿ya? Judas está preocupado por el daño que se le está haciendo a la iglesia, el daño. Porque él mismo ahí en la primera frase de este versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Fíjese, algunos hombres han entrado, y se refiere a que sigilosamente e ilícitamente han entrado a la iglesia. Se refiere aquí al engaño. No es primera vez porque Pedro ya lo advirtió en segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjese, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructores y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjese que Pedro advierte de esta situación que va a suceder en este versículo 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Y la segunda frase dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Para que usted sepa, esto es como anunciando, ya estaba anunciado, estaba dicho previamente, ¿ya? No es que alguien dirá, entonces hay hombres destinados. No. La condenación estaba preparada de antes ya. La condenación de los que hacían esto ya estaba destinada, ya estaba dicho, ya los que tratan de engañar.
el mismo Pedro, en el verso 17 del capítulo 2, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Se da cuenta? Ya está determinado lo que va a pasar con estos engañadores. Ya está determinado. Y lo corrobora Pablo ahí cuando escribe a los romanos, diciendo en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿ah? Está hablando de las escrituras, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces ya el Padre ha determinado una serie de situaciones que van a suceder y cuando el hombre llega a hacer esto, él ya sabe cuál es el resultado de estos engañadores, de estos falsos maestros, de estos que quieren destruir a la iglesia. Ya está determinada la sentencia para ellos. Por eso dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, que también Pablo le escribe a Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿ya? O sea, esto ya el Espíritu lo dijo, que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, qué tremendo. Por eso que si usted quiere saber, estamos viviendo tiempos finales. Así que métase en la palabra del Señor porque ahí les va a estar diciendo más o menos las cosas que están pasando y usted se dará cuenta que no está lejos de la Escritura. La tercera frase dice hombres impíos, ¿ya? Había sido destinada para condenación. Hombres impíos, hombres impíos. Esta expresión de los hombres impíos se refiere a hombres malvados, inmorales, que no sienten o no tienen piedad o compasión. Esto es impío, ¿ya? Que no sienten ni tienen compasión. Y en 2 de Timoteo 3, del 2 al 5, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. En este pasaje de Timoteo, habla de los tiempos finales, ¿ya? Habla en estos tiempos, ¿ya? En los tiempos peligrosos, ¿ya? En los tiempos finales. Y dice que habrán este tipo de hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y aquí estamos, hombres impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Recuerde que la impiedad es contrario a la piedad, ¿ya? Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Habrá hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que convierten en libertinaje. Toman como excusa el no estar bajo el régimen de la ley para decir que al no ser esclavos de la ley tenemos libertad para hacer como queramos. Como queramos. Pero mire, la palabra del Señor, Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera, en ninguna manera. Entonces, estos que convierten en libertinaje, ¿ya? Libertinaje. La gracia, cuidado, ¿ya? Esta corriente calvinista, que hubo un paso ahí por la iglesia y de verdad daña este libertinaje. Y no solo esto que traen este libertinaje, sino que además dice, y niegan a Dios, el único soberano. Es como que lo rechazan abiertamente y se vuelven atrás. Por eso la epístola a los hebreos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad hermanos, cuidadito, estos niegan a Dios el único soberano. Y la última frase dice, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan.
Oiga, qué increíble. Creen que al dejar a Jesucristo ya no tienen obligación de obedecer a nadie. Oiga, pero esto no es así. O sea, dicen, ah, no, ya nada más con Jesucristo, queremos ser libres. No queremos tener este tema con la religión. A veces ese es el planteamiento. Pero Pablo deja claramente establecido y les dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, Pablo está diciendo, si ustedes no quieren obedecer a Cristo, bueno, al final van a terminar obedeciendo al pecado. Y si obedecen el pecado, se van a hacer esclavos del pecado. Y si se hacen esclavos del pecado, van a ir camino a la muerte espiritual. Por eso es mejor obedecer a Dios, porque obedeciendo a Dios lo hace para justicia, ¿cierto? Y por eso Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, porque así éramos nosotros, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertos del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Ya? Vamos a tener que parar aquí, pero imagínense, hermanos, el Señor nos sacó de esclavitud para ahora estar insertos en su reino. Y Él es nuestro Señor y a Él le debemos obediencia, hermano. Y a Él le debemos obediencia. Así que damos gracias al Señor, ¿ya? En estos 4 versículos que llevamos de Judas, ya hemos visto algunas cosas bien importantes. Hay que estar atentos y ser defensores de la fe en esta lucha, en esta batalla, ¿ya? En este tiempo. ¿Será necesario? Sí. Hay que combatir por la fe y hay que estar sujetos a Cristo. Amén. En todo momento. Oramos al Señor. El próximo jueves ya vamos a continuar y veremos algunas características y el destino que tienen los falsos maestros. Vamos a ir avanzando ahí, piano, piano, ya de a poquito. Oramos al Señor. Padre, gracias le damos por la bendición de su presencia, por la bendición de su palabra. Y quiero que sea usted, Señor, aquel que se glorifique en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque podemos escudriñar, podemos ver, podemos entender los tiempos que estamos viviendo. Y usted, Señor, es el que tiene el control en todo esto. A usted le honramos y a usted le bendecimos y le damos gracias por su bondad y misericordia. Bendiga a cada hermano y glorifíquese en la vida de cada uno. Haga usted su voluntad y enséñenos a vivir en Cristo en medio de estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.